¿Quieres que le diga si algo va acorde a lo que Dios quiere para tu vida? Jamás te va a alejar de Él. Lo que es de Dios jamás te aleja de Dios. Tenemos que discernir la voz de Dios. Discernir es distinguir lo que proviene de Dios. El discernimiento nos revela lo que es bueno para nosotros, acorde al plan que tiene Dios para nuestras vidas. Número 14, verso 40 al 45. Seré con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque la Amelecita y el Cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el Amelecita y el Cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Padre, gracias te damos por tu palabra. Sé tú hablándole a tu pueblo. Tú conoces la necesidad, Señor. No soy nada, solo un instrumento. Tú eres lo que necesitamos, Señor. Sé que estás aquí, sabes nuestras necesidades, nuestras situaciones, y que esto sea una enseñanza que toque nuestras vidas y que nos transforme. Habla nuestras vidas, Señor, en este momento. Amén, amén, amén. El título que escogí, espero que lo puedan leer para el día de hoy, que parte del número 14, verso 40 al 45, es el siguiente: a la manera de Dios. Alguien que pueda repetir eso conmigo: a la manera de Dios. Quiero decir algo, y es bueno que cojamos esta cita que voy a utilizar para que nos quede claro en nuestras vidas que las decisiones, escuchen bien, para bien o para mal, tienen consecuencias. Las decisiones, para bien o para mal, tienen consecuencias. El pueblo de Dios tenía claro cuál era el plan. Se le habían dado unas direcciones, unas directrices que tenían que seguir al pie de la letra. Y esto fue cuando fueron a explorar la tierra prometida. Cuando enviaron 2 espías, ¿se acuerdan? 10 de ellos vinieron con un reporte totalmente que asustó, puso miedo en el pueblo. Más bien ellos negaron y se negaron a entrar porque tuvieron miedo, y por incredulidad decidieron seguir su camino. En vez de entrar a la tierra que Dios le había prometido, se encontraron ante la elección de entrar a la tierra por la fe o seguir en el desierto. En una actitud de incredulidad, como dije, se equivocaron en su decisión. Tengamos esto presente: toda decisión, para bien o para mal, tiene consecuencias. Ellos decidieron retroceder en incredulidad. Sin embargo, cuando miraron al desierto, se encuentran con todas las dificultades y cambian de opinión. Entonces deciden entrar a la tierra prometida con
sus ciudades amuralladas, con los gigantes, con todo lo que había, ahora ya no era tan peligrosa como el desierto. Así que intentaron entrar esta vez por sus fuerzas. Tengamos eso presente. A veces nosotros hacemos cosas con nuestras propias fuerzas y Dios termina en la parte de atrás de nuestros planes. Pero trataron de entrar por su fuerza, pero ya la decisión estaba hecha. Ya se habían alejado de los caminos del Señor. Ya le habían dado la espalda a Jehová. Solo quedaba tener que vivir las consecuencias de la decisión que habían tomado y tener que enfrentarse a la batalla solo. Hasta Moisés trató de decirle a ellos: no lo hagan, porque ya Jehová no está con vosotros. Y no desistieron, sino que quisieron enfrentarse a la batalla solos, pues se habían negado a seguir a Dios. Y esto trajo una derrota desalentadora. Se ve en ese mismo capítulo 14, casi llegando al final de Números. Y lo que pasa es lo siguiente: es que no puede haber victoria cuando no hay sumisión total a la voluntad de Dios. No podemos y decimos soy victorioso porque Cristo me ha dado la victoria, pero la realidad que vivimos como cristianos es que no podemos ver victoria si no vivimos una vida en sumisión a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que recordar nuevamente: cada decisión, toda decisión que tomamos, para bien o para mal, trae consecuencias. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel por dudar, por desconfiar de Dios, por murmurar contra Dios. Este fracaso retrasó la bendición que ya había Dios dado para ellos, pero no destruyó, su propósito. Una cosa es atrasar la bendición, otra cosa es destruir el propósito. Y aunque nosotros cometemos tantas malas decisiones, algo es seguro: que nosotros mismos nos privamos de ver las bendiciones de Dios, pero jamás de alcanzar su propósito. Porque los planes de Dios son tan buenos, a menos que te apartes completamente de la fe. Ahí te quedaste frito. Pero no puede haber una victoria cuando no hay sumisión a la voluntad de Dios. Ellos habían llegado a un lugar de decisión y lamentablemente tuvieron que vivir las consecuencias de una derrota. Y como todos sabemos, es bien difícil para nosotros como cristianos, como personas, bien difícil tomar decisiones. Muchas veces nos encontramos como en una encrucijada cuando tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas. Se nos hace difícil. No estamos seguros de cuál sea la dirección o cuál es la dirección que debemos tomar. Y a veces hasta comenzamos a dudar de que Dios está detrás de todo lo que estamos haciendo. Así se encontraba el pueblo. Tuvo que tomar una decisión. Y Dios definitivamente está muy interesado en hacer algo en nuestras vidas. Pero está más interesado de que nosotros estemos claros, que tengamos identidad, que sepamos dónde estamos parados, para que podamos recibir su dirección. Y ese es uno de los primeros puntos que quiero traer en este día. Permite que el Señor te dirija. Si el Señor nos dirige, tenemos la promesa de que vamos a llegar a puertos seguros. Si el Señor nos dirige, estaremos experimentando paz en este caminar. En Hechos capítulo 16 vemos la historia de Pablo cuando tenía intenciones de ir a Asia. Dice la palabra que el Espíritu se lo impidió. Era su intención ir para Asia. El Espíritu se lo impide y esa misma noche tuvo una visión de un varón macedonio pidiéndole ayuda.
Tan pronto él recibe esta visión, él dice, espérate, hay que hacer algo. Entendió, Pablo pudo discernir que esa era la dirección que el Señor le estaba dando en ese momento para él dirigirse a Macedonia. Es que Dios también tiene prioridades para nosotros que se tienen que cumplir al pie de la letra. Una cosa es lo que nosotros anhelamos, una cosa es lo que nosotros intencionamos hacer, pero los planes de Dios van por encima de todo lo que nosotros queramos hacer. Pudo haber sido muy fácil para Pablo abandonarlo todo e irse para Asia en contra de la voluntad de Dios, en contra de la dirección de lo que Dios le había dicho. Pero Pablo era una persona muy espiritual. Pablo pudo reconocer la voz de Dios. Y el problema de nosotros cuando estamos a punto de tomar decisiones, cuando estamos a punto de hacer cosas en nuestras vidas, es que carecemos de escuchar y poder distinguir la voz de Dios. Pablo lo pudo hacer. Pablo pudo entender, espérate, esta no es la dirección que Dios quiere para mí. Dios quiere que me dirija a Macedonia. Y eventualmente en ese lugar, en una provincia, la primera provincia era Filipos, donde se fundó la primera iglesia de Filipos. Mientras Pablo quería ir para Asia a predicar la palabra, el evangelio tenía que llegar a Filipos, tenía que llegar a Macedonia. Y lo mismo experimentamos en nuestra vida. Nosotros queremos hacer muchas cosas, pero ¿cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios definitivamente quiere dirigirnos, pero nosotros tenemos que permitírselo. Por eso le digo a alguien, en la agenda de Dios hay prioridades. Recordemos que las intenciones son una cosa, pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Nosotros podemos tener sueños, metas, anhelos, decisiones que tomar, pero no pueden estar por encima de los planes de Dios. Tenemos que permitir que el Señor nos dirija para hacer las cosas a la manera de Dios. Esto nos va a ahorrar dolores de cabeza y va a evitar que tomemos malas decisiones. Pero para poder recibir la dirección de Dios, tenemos que escuchar su voz. Tenemos que poder escuchar su voz. Lo he dicho anteriormente, vivimos en un mundo que produce mucho ruido. Vivimos en un mundo que está dominado por el príncipe de las tinieblas, que emite sonidos que se parecen a la voz de Dios. Por eso tenemos que discernir. Miren, yo he escuchado historias de pastores que han muerto, que Dios me dijo que caminara por las aguas y terminaron hundiéndose, siendo devorados por cocodrilos. ¿Qué Dios te habló? Esto es algo serio. Es algo serio. He escuchado de personas que dicen, Dios me dijo que me divorciara. ¿En base a qué? ¿Qué fundamento? Esto es serio. ¿Qué voz estás escuchando? Hay que escuchar la voz de Dios. Discernir es distinguir lo que proviene de Dios. El discernimiento nos revela lo que es bueno para nosotros, acorde al plan que tiene Dios para nuestras vidas. Todos oímos cosas, pero para escuchar la voz de Dios tenemos que estar atentos. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. También dijo, mis ovejas reconocen mi voz. Tenemos que discernir la voz del Señor. Mira, en Primera de Reyes capítulo 13 vemos la historia de dos profetas. Al profeta joven se le da un mandamiento, una dirección que tiene que seguir. Se le dice,
pasa por este lugar, pero no comas ni bebas, y cuando salgas de ese lugar, no regreses por el mismo lugar donde te fuiste, sino coge por otro lugar. El profeta hace lo que tiene que hacer en ese pueblo, en esa región, en ese lugar. Y cuando está a punto de irse, se topa con otro profeta. El profeta le dice: vente, pasa por mi casa para comer y beber. ¿Y qué le dice el profeta joven al profeta viejo? No, porque palabra de Dios se me ha dicho que no pare en otro lugar, que no coma ni beba, y cuando me vaya, que me vaya por otro lugar. Estoy parafraseando. A lo que el profeta viejo le dice: un ángel me ha dicho y me ha dado mensaje de parte de Jehová que te traiga para casa para que comas. ¿Qué pasa? El profeta joven accede a la invitación creyendo que era de parte de Dios. Estamos hablando de discernimiento. Cuando el profeta se sienta a la mesa, inmediatamente a través del otro profeta que lo trajo a su casa viene palabra de Dios y le dice lo siguiente: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieseis pan y bebieseis agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Tan pronto salió el profeta de ese lugar, fue asesinado por el león. Su cuerpo yacía en la calle y el león a su lado. Tenemos que discernir la voz de Dios. ¿Quieres que le diga si algo va acorde a lo que Dios quiere para tu vida? Jamás te va a alejar de Él. Lo que es de Dios jamás te aleja de Dios. Podemos decir tantos ejemplos acá, pero nos vamos a limitar a eso. Lo que es de Dios no te aleja de Dios. Toda decisión para bien o para mal tiene consecuencias. Tenemos que escuchar y discernir la voz de Dios. Y cuando discernimos la voz de Dios, cuando reconocemos la voz de Dios, tenemos que ser obedientes. Si hablamos de obediencia, tenemos que hablar de el rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 15. No porque fue obediente. ¿Cuántos saben que se puede aprender de los errores de los demás? A Saúl también se le dieron direcciones específicas. Dios le dice a Saúl: entra a tal lugar, acaba con los amalecitas, acaba y destruye todo lo que tiene y no te quedes con nada. Saúl, pues creyéndose que se las sabía todas, se da misericordia a Agag, el rey de los amalecitas, y se queda con la mejor parte del ganado. No cogió a los chivos que estaban medio cojos, los que estaban casi muriéndose. Dice que cogió de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, del ganado, de las ovejas. Y encima de eso, se hicieron sacrificios a Dios que no eran correspondientes. Cuando se topa con Samuel, él trató de justificar todo lo que había dicho, pero su desobediencia le costó su reinado y fue desechado. Muchas veces nosotros comenzamos a decirle a Dios en nuestra humanidad y comenzamos a justificarnos como Saúl: pero yo hice esto por esto. Y comenzamos a decirle a Dios: tú sabes mi situación. Comenzamos a decirle a Dios: tú sabes lo que estoy viviendo. Tú sabes cuál es mi intención. Tú conoces mi corazón.
Pero la próxima vez que nos encontremos hablando con Dios de esa manera, recordemos lo que Samuel le dijo a Saúl. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dios está más interesado que nosotros le obedezcamos antes que nosotros sacrifiquemos algo. Pero Dios, tú sabes lo mucho que yo trabajo. Pero Dios, tú sabes lo mucho que yo hago para venir a la iglesia. Tú sabes las cosas que me he hecho encima por hacer tu... No. Dios está más interesado en que nosotros seamos personas obedientes antes que seamos personas sacrificadas. Él anda buscando obediencia, no sacrificio. Recordemos que eso fue lo que le costó el reinado a Saúl. Dios está muy interesado en nuestra obediencia. Por eso tenemos que ser obedientes y hacer las cosas a su manera. No hay otra manera que hacer las cosas, sino que a la manera de Dios. Esa es la manera de Dios que tenemos que hacer las cosas. Si lo hago a la mía, voy a seguir cometiendo errores. Por eso Dios nos da su Espíritu Santo para que podamos escuchar su voz, para que podamos tener dirección, para que podamos hacer su voluntad. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, la persona que está con nosotros todos los días. Pero muchas veces terminamos como el rey David cometiendo errores también. Segunda de Samuel capítulo 6, versos 1 al 17. La historia del arca del pacto cuando Usa murió. Rey David tenía muy buenas intenciones de transportar el arca. Estaba emocionado por haberla recuperado, pero cometió un error. Y ese error le costó la vida a Usa. Una de las cosas que pudiéramos señalar que el rey hizo mal fue primero que no consultó a Dios. Y segundo, que puso a personas a cargar el arca que no eran de descendencia levítica. Por eso digo que a nosotros nos favorece hacer las cosas a la manera de Dios. Porque cuando hacemos las cosas a la manera de Dios no nos afectamos nosotros mismos y tampoco afectamos a otras personas. Es mejor acudir a Dios para coger consejería o consejos para una decisión que tenemos que tomar antes de ir a otras personas. Eso fue lo que tuvo que vivir el rey David. Pero gloria a Dios que pudo enmendar su error. Gloria a Dios que pudo poner a las personas correctas. Recordemos que sus intenciones eran buenas. Y muchas de nuestras intenciones también son buenas, pero terminan metiéndonos en problemas también. Usa trató de evitar que el arca tocara el piso, pero no era la persona correcta para aguantar el arca. El arca se tenía que cargar, no se podía poner en un carro. Eso no fue lo que Dios pidió. Pero qué bueno que eventualmente el rey hizo lo que pudo hacer para hacer las cosas a la manera de Dios. Y si nosotros queremos hacer las cosas en el orden correcto, si nosotros queremos vivir con paz, en alegría, en armonía con nuestros hermanos, también debemos anhelar hacer las cosas a la manera de Dios. Si queremos ahorrarnos dolores de cabeza, hagamos las cosas a la manera de Dios. Quiero concluir con esto. Vamos a estar puestos de pies. Gloria a Dios. Tenemos que pedir la dirección de Dios cuando tengamos que tomar
decisiones. Necesitamos tener muchísimo cuidado de ser controlados por nuestra naturaleza, por el orgullo y por la vanidad. Lo que verdaderamente es más importante es buscar la voluntad de Dios. Buscar la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Recuerda que la voluntad del Señor nunca te va a apartar de Él. Te va a acercar más a Él. Tenemos que actuar y tomar decisiones de nuestra vida conforme al corazón de Dios. Es importante pasar el tiempo necesario en su presencia, delante del Señor, para reconocer su voluntad. Recordemos lo primero: permitir que el Señor nos dirija. Segundo, escuchar su voz, poder discernir la voz del Señor. Tercero, ser obedientes. Y cuarto, hacer las cosas a la manera de Dios. Esto es una pelea entre la carne y el espíritu. La carne es débil, el espíritu siempre está dispuesto. Esto comenzó en el Edén. Esto comenzó en el huerto del Edén. Y recordemos que la desobediencia fue lo que abrió la puerta para el pecado. Y el pecado trajo consigo muerte, tanto espiritual como física. Separación de Dios. Fue la consecuencia que tuvo que vivir Adán, la consecuencia que nos tocó a nosotros. Pero Cristo vino como el postrer Adán, para darnos vida y vida en abundancia, para que pudiéramos andar en buenas obras, para que pudiéramos ser obedientes. Nos da el Espíritu Santo. Yo creo que Dios nos está hablando en el día de hoy, porque de alguna manera u otra en algo quizás hemos fallado, o estamos luchando con cosas que tenemos que hacer o decisiones que tenemos que tomar.